también la de varios colegas que han abrevado en él para entender una situación no fácil de aprender, ¿no? Es elaborada por Guillermo Cabiasca y el título es Estados Unidos, la cúpula dorada. Es un análisis del equipo de PIA Global sobre la situación estadounidense, puesto que el martes 20 de mayo del año en curso, Donald Trump anunció la construcción de la Golden Dome ante la opinión pública mundial. Le damos la bienvenida al autor de esta nota, a Guillermo Martín Cabiasca. ¿Cómo estás, Guillermo? Gabriel Fernández te saluda. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, un placer tenerte al aire para analizar un tema tan complejo. Vos has indicado que, al entender de Trump, es un proyecto para el cual se invertirá una cantidad de dinero realmente estratosférica, espacial, y que su objetivo es dar garantías de seguridad a la nación del norte. Contanos de qué se trata este Golden, esta especie de Cúpula. cobertura de oro que está desplegando el gobierno norteamericano. Sí, lo de oro tiene que ver con el estilo Trump, digamos, ¿no? Sí. Eh, la idea del gobierno norteamericano es reflotar la antigua propuesta de Reagan, Ujú. que no la llamó él así, pero que en su época se le llamó la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí. Era generar un escudo antimisiles basado en el espacio. Un escudo antimisiles es poner plataformas de armas en el espacio que permitan interceptar todos los, sería mucho más fácil interceptar, colocando esas plataformas, los posibles misiles que vinieran en esa época de la Unión Soviética. Eso fue parte de la llamada Segunda Guerra Fría, ¿no? Ujú. Eh, Básicamente, desde la época de Reagan hasta hoy han pasado, no sé, 40 años, han pasado casi Sí. medio siglo, y han pasado varias etapas, inclusive de la historia geopolítica de la humanidad. La idea de Reagan no avanzó, yo lo pongo en el artículo desde mi opinión por dos temas, ¿no? Uno, porque los costos en esa época eran muy elevados, siguen siendo muy elevados, ¿no? Sí. Como se ve al mismo anuncio de Trump. Ujú. Y digamos, la tecnología no era la misma. Ahora estamos, Más pensemos que avanzado. yo me acuerdo que no conocía los teléfonos celulares ni ninguna de las cosas que existen hoy. Y por otro lado, la Unión Soviética cayó, también Ujú. consecuencia de esa Segunda Guerra Claro. Fría. Por lo tanto, Estados Unidos no tuvo más, pensó que no existían más desafíos. Colocar tremendo sistema de defensa contra nadie, en tu caso contra amenazas extraterrestres, pues, para combatir las nuevas amenazas, realmente estaba fuera de foco. Ahora bien, en la nueva situación, Trump plantea reflotar con una nueva dimensión tecnológica, científico-tecnológica, ese proyecto, basándose en una idea que conceptualmente está bien, pero que en la práctica no tiene una relación directa, que es la llamada cúpula de hierro de Israel, ¿no? Yo ahí la explico un poco, ya había explicado más en otros artículos, ¿no? Igual se puede ver Claro, googleando y sabe, ¿no? geográficamente hay una diferencia muy apreciable, ¿no? Más allá de... Claro, claro. Defender Israel es un país muy pequeño. Ujú. Yo no sé si alguna provincia argentina es tan pequeña como Israel, Claro. digamos, ¿no? O sea, y plano. O sea, tiene algunas sierras, nada más, una Ujú. montaña muy chiquitas. O sea, proteger ese territorio con una cúpula basada en tierra, o sea, la cúpula de hierro está basada en tierra, es relativamente más fácil, ¿no? Se puede hacer. Vos colocás baterías antimisiles en torno a los puntos clave del territorio y podés intentar defender el territorio de un ataque con misiles o cohetes. Como también es cierto que la cúpula de hierro no es exclusivamente una cúpula de hierro, son varias instancias Capas. defensivas, Ujú. varias capas que cubren tanto instalaciones críticas o ciudades como espacios más amplios para interceptar posibles ataques de mayor nivel. Y yo señalo también, y eso es parte de las conclusiones que se sacan de este conflicto todavía está abierto, ¿no? Pero del conflicto de la guerra, ¿no? Sucedida a partir de
el 7 de octubre, fue, ¿no? De Al-Aqsa. De la diluvio de Al-Aqsa, en el cual, inclusive el mismo momento del diluvio de Al-Aqsa, la situación fue que esa misma cúpula no podía soportar la saturación de ataques con misiles o cohetes. O sea, si vos le lanzabas cientos y cientos de cohetes muy baratos o armas en cantidad, eran muy difíciles de interceptar. Teniendo en cuenta que hablamos de una organización como Hamas en un primer momento y como Hezbollah en un segundo momento, pero cuando ya hablamos de Irán, el mismo Irán lanzó una serie de ataques que fueron interceptados por varios, en represalia, ataques israelíes, ¿no? Sí. Que fueron interceptados por estas multicapas y los misiles más avanzados llegaron, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no venían solos, venían con otros cientos de drones más baratos y demás, teniendo en cuenta que la intercepción de cada uno es carísima. Ahora bien, la idea de Trump es distinta a esta. También, según él ha dicho, es multicapa. Indudablemente contará con algunos elementos en tierra, pero defender todas las instalaciones críticas y ciudades de Estados Unidos es algo muy, muy grande, ¿no? Y sin duda contaría con instalaciones que permitirían interceptar los misiles porque lo que puede recibir Estados Unidos de ataque no son cohetes de una organización como Hamas. Claro. ¿De dónde van a venir? De Ahora, México. ¿y No, ahí no van a venir de ningún lado. qué pasa Vienen de grandes entonces? potencias, digamos, Esto ¿no? me lleva a pensar, yo leí tu nota con mucho detenimiento y me lleva a pensar, Guillermo, si las últimas acciones internacionales de Trump han estado relacionadas con diálogos de 1 a 2 horas con Vladimir Putin y acercarse también a la conversación con Xi Jinping, en cierto modo desandar un tono bélico muy tradicional de los demócratas norteamericanos en la zona previa, con la organización del Tratado del Atlántico Norte a full. ¿Para qué Estados Unidos necesitaría un bloqueo de esta naturaleza? ¿Por qué razón lo pone en marcha? A ver, para mí hay tres elementos, ¿no? Primero, más allá de que rompe el equilibrio estratégico, ¿no? No deja de ser una herramienta en primera instancia defensiva, ¿no? No. Segundo, que eso son hipótesis, no mías, ¿no? Que en el avance hacia el mundo multipolar, que yo creo que Trump y la gestión actual tienen claro que se va hacia ese lugar, que Estados Unidos, y además es lo que digamos, es lo que implican las discusiones que tiene no solo con Rusia o con China, sino con los europeos y con sus aliados en Oriente. Estados Unidos ya no se va a plantear, no se encuentra en condiciones, más allá de las razones militares, sabemos cierta pérdida relativa al menos, sin duda, de poder omnímodo en lo económico, Sí, para empezar, ¿no? sí. Estados Unidos no se plantea ser la cabeza absoluta, el sostén absoluto de todos los sistemas de defensa de Occidente en todo el mundo y que se avance hacia un mundo multipolar donde va a haber varias potencias en competencia, y pequeñas, grandes, regionales, mundiales, y en esa competencia, justamente, Estados Unidos quiere tener, o el gobierno de Trump plantean que, como fue también en la época de las potencias de Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, digamos a fines del siglo XIX, Sí. era una competencia también de quién tenía más capacidades para hacer entre los pares el que tenía más poder de disuasión. Claro. Esto, digamos, la instalación de esto, suponiendo que se pueda hacer, le daría a Estados Unidos en esta carrera, lo colocaría durante un tiempo al menos a la vanguardia con una capacidad de relativa y teórica invulnerabilidad. Y tercero, me parece que lo que está planteando Estados Unidos es relocalizar no solo las industrias, que también relocalizar las industrias, sino relocalizar sus capacidades. Esto implicaría un gasto, inicialmente creo que anunció 160 o 170 mil millones, pero algunos dicen, y es evidente que es mucho más, de cientos de miles de millones de dólares que irían al desarrollo de tecnologías de avanzada, que si se desarrollan y se localizan en Estados Unidos o
en empresas que estén específicamente controladas o tengan su sede y sus capacidades en Estados Unidos, eso le permitiría revertir justamente una de las claves del declive estratégico, que es lo que plantea este gobierno de Estados Unidos, y no nosotros, digamos, ¿no? Ellos están planteando Sí. que para intentar revertir o frenar ese declive estratégico, tienen que recuperar no solo las industrias, sino las capacidades científicas tecnológicas. Y uno de los motores, de las locomotoras de las capacidades científicas tecnológicas, es la industria militar y la ciencia y tecnología militar, y a su vez lo que sería algo de vanguardia, que sería la tecnología espacial, ¿no? De Ujú. comunicaciones, de radares, de láser, de avanzada, ¿no? Qué curioso. Uno piensa, ¿qué dirá de todo esto? Por supuesto que no es fácil sin estar allí dentro, el dilucidarlo. Gran Bretaña, ¿no? Como aliado fundamental norteamericano, con muchos roces en el último tramo. Eh, mm, Porque esta es una verdadera sorpresa, el anuncio, para aquellas naciones que desde Europa Occidental vienen debatiendo con Estados Unidos la importancia de alzar los presupuestos de defensa y de mejorar su presencia militar en el planeta. Mientras que Estados Unidos hasta ahora incentivó el desarrollo industrial o intentó incentivarlo a través de aranceles y de determinadas medidas protectivas sin hacer énfasis en el tema militar. Da la sensación de un Trump que tiene una idea industrial sin duda, pero que es imprevisible en sus procedimientos, o seguramente lo ha sido para nuestra capacidad de análisis. Sí, muchos analistas, no solo de este campo, llamémoslo, señalan cierta, una línea gruesa muy clara, pero una cierta accionar errático en lo Claro, táctico, digamos, ¿no? claro. Este, ahora bien, eh, a mí me parece, primero que esto, estamos hablando de tecnología de punta, ¿no? Tecnología de vanguardia. Sin duda, el desarrollo de este tipo de tecnología impulsa otro de los temas que Trump está intentando este, recuperar el control, ¿no? Que yo, los chips, ¿no? Todo lo que es la Semiconductores, claro. tecnología más de los semiconductores, todo Ujú. lo que es la tecnología más avanzada. Este, Segundo, que Trump no está planteando necesariamente gastos en lo que hace a la tecnología militar tal cual convencional, ¿no? Incrementar la flota de tanques o de portaaviones y desplegar muchas más tropas en el mundo, ¿no? Está planteando intentar revertir eso, ¿no? Y Claro. por otro lado, lo que está intentando es que eso, en todo caso, se sostenga, no tanto, por ejemplo, cuando Trump plantea el incremento de un 5% del gasto militar en Europa, sin duda, por más que no lo diga, por ahí lo han dicho, en sus charlas privadas, está diciendo los europeos nos van a tener que comprar a nosotros, o sea, el motor de la industria militar norteamericana. Si Europa quisiera ahora realmente disponer de una cantidad de armamento de importancia sin esperar la cantidad de años que se necesita para construir un complejo militar industrial propio e integralmente integrado, para Ujú. valga la redundancia, tiene que recurrir a comprarla a Estados Unidos. Este, Claro, eso lo reposicionaría en ese rubro. Claro, lo reposicionan en este rubro como proveedor de otros, lo cual en general para muchos países es algo positivo, digamos, ¿no? Vos le vendes a otros y eso sí que es ganancia, ¿eh? No es fabrico y quemo mis propias armas y tengo un ejército enorme que me cuesta un montón de gastos. No, fabrico y vendo, digamos, Ujú. le vendo a otros. Eso sí es ganancia. De hecho, Estados Unidos históricamente, ya desde no sé, seguro de la década del fin de los 60, planteó que su material de rezago era vendido y entregado y vendido a precios baratos a los países, a los demás países, no a los europeos necesariamente, pero sí a nuestros países, ¿no? Uno de los grandes debates que había, inclusive entre la Fuerza Armada Argentina, era que nos están haciendo comprar material que a ellos ya no les sirve. Y entonces con ellos revalorizan su producción militar, ¿no?
Bueno, con Europa, que realmente es un comprador, que requeriría, ¿dónde va a poner los 500.000 millones de euros Alemania? Ujú. Puede ponerlos en la producción de su propia industria militar, que tendría que reconstruirla en gran parte, ¿no? No olvidemos que Angela Merkel desarmó la flota de submarinos y prácticamente se paralizó el tema de los astilleros en Y lo que hace a la energía. fábrica de submarinos, Ujú, sí, de sí. submarinos. Y- Alemania era un proveedor y tenía una flota de submarinos bastante importante para la época en la década, en los 90, ¿no? Y una de las cuestiones en el marco de lo que del reposicionamiento que se planteaba en la década del 2000, en las décadas posteriores del 2000, disminuyó bastante lo que era el complejo militar industrial alemán. claro, Ahora tendrían que reconstruirlo, pero lo reconstruyen ellos o se lo compro. con la posición belicista que tienen en Europa, recurren directamente a quien tiene un complejo militar industrial, que son Estados Unidos, y lo potencian al que ya lo tiene, y lo único que tiene que hacer es reorientarlo a la venta de productos. Me parece que por ahí. Finalmente, está claro, Guillermo, te agradezco mucho. Sé que tenías una reunión, pero no quería dejar de preguntarte si pone en marcha decisivamente Estados Unidos este modelo, este proyecto. ¿Cómo reaccionarán la República Popular China y la Federación de Rusia? ¿Hay un indicio al respecto? Sí, en primera instancia los chinos dijeron, es más, los chinos dijeron lo mismo que dijo la Unión Soviética en la época de Reagan. Esto rompe el El equilibrio equilibrio. estratégico y rompe los principios básicos de que la disuasión nuclear se basa en que los dos puedan destruirse mutuamente. Si uno no puede destruir al otro, eso se rompe y por lo tanto se reinicia algún tipo de Claro, carrera o pelea la primacía. por volver por la primacía. Eso ya lo dijeron los chinos, no exactamente así como lo digo yo, pero lo plantearon y eso fue lo que se planteó en la época de la Unión Soviética. Ahora bien, todos los países del mundo, Ujú. inclusive Chile, Colombia, están construyendo lo que llaman unos estados mayores, unos mandos, un arma particular, ¿no? Como es, como es la Armada, la aviación, las fuerzas de tierra, la ciberdefensa y la defensa espacial, digamos. Todos los países van hacia la creación de fuerzas espaciales. Digamos. Claro, Y una fuerza espacial es tener satélites que sirvan a las Fuerzas Armadas de comunicaciones para hacer interferencia, para captar imágenes, para orientar a la fuerza. Eso ya de por sí es una fuerza, responde a una fuerza espacial. sí. Este, Indudablemente las grandes potencias van a avanzar en el mismo sentido. Las grandes potencias van a avanzar en el mismo sentido. Ahora bien, ya entramos en un terreno de la Hipotético. especulación. Claro. Lo que se dice, por ejemplo, es que una de las principales riesgos que hay es que se creen armas o se pongan, las armas sería fácil hacerlas, ¿no? Armas que volteen satélites. Ujú. O sea, vos podés salir a derribar satélites. ¿Por qué? Porque esa red de satélites es como un escudo justamente y la competencia de la lanza y el escudo es justamente abrir brecha en el escudo. Entonces vos salís a destruir satélites. El riesgo de destruir satélites es la basura espacial y lo que implica para todo el sistema de satélites, para todas nuestras comunicaciones. Por eso en general ha habido acuerdos de no destruir satélites. Si no, Rusia ya hubiera destruido los satélites de Starlink. No porque son buenos y no les gusta destruir satélites. No, porque si haces eso generás una serie de problemas que exceden simplemente a lo que es Claro. no militarizar el espacio. No, eso no es una cuestión de bondad. Es una cuestión de que si vos te pones a destruir satélites, te pones a hacer una guerra en el espacio, la basura espacial empieza a dar vuelta en el espacio. Ujú. Girar en torno a la Tierra y destruir todo lo que está en torno a la Tierra o dañarlo. Generaría otro problema, ¿no? Claro. Guillermo Cabiasca, un fuerte abrazo desde la gráfica. Te agradezco mucho esta charla Gracias a vos. esclarecedora. Saludos.